Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sebastián Cabrera González y vengo a presentarles sobre el resumen de exportaciones. Como primera parte tenemos sobre la definición e importancia de las exportaciones. Las exportaciones bajo el artículo 346 del decreto 1165 del 2019, a la importación se le define como un proceso de salida de mercancía a otro país bajo modalidades para un consumo o uso en otra zona. Estas mercancías se deben ir por zona franca a exportación de un país para un consumo o un pedido que se haya formalizado con el exterior. Teniendo en cuenta esto, su importancia para las funciones de comercio ayuda mucho a la competitividad, impulsando mercados o ayudando a mejorar economías y divisas con exteriores, dando mayor libertad para la producción y alcanzar una mayor productividad al momento de exportar algún tipo de producto, mejorando así la industria y sus conexiones con la economía global. ¿Cuáles son los tipos de modalidades o de exportación? Bajo el artículo 343 se define que existen 10 modalidades de exportación, que son las siguientes. La exportación definitiva. La exportación definitiva es la modalidad mediante la cual las mercancías nacionales o nacionalizadas salen del territorio aduanero nacional para su uso o consumo en el exterior. Según el artículo 346, esta modalidad también incluye las salidas de mercancías hacia la zona franca en términos previstos por la normativa vigente. 2. La exportación temporal para aprovisionamiento pasivo. Esta modalidad regula la temporal salida de mercancías con el fin de ser sometidas a procesos de transformación, elaboración o reparación en el exterior o en una zona franca, con la obligación de ser reimportadas dentro del plazo autorizado. Así lo establece el artículo 366, el cual también contempla la posibilidad de prórroga de término. Exportación temporal para reimportaciones del mismo estado, de conformidad con el artículo 374, esta modalidad permite la salida temporal de mercancías para cumplir una finalidad específica en el exterior, debiendo ser reimportadas sin haber sufrido modificaciones, salvo en el periodo normal por su uso. Reexportación. La reexportación definida en el artículo 380 corresponde a la salida definitiva de mercancías que previamente no han sido o una modalidad de importación temporal, transformación y ensamble. Reembarque. El reembarque consiste en la salida del territorio nacional de mercancías provenientes del exterior que no han sido sometidas a información ni han sido abandonadas. Según el artículo 383, esta modalidad aplica entre otros casos cuando existe error en el despacho o disposición de autoridad competente. La exportación por tráfico postal y envío urgente. Esta modalidad establecida en el artículo 386 comprende los envíos de correspondencia y mercancías que requieren entrega rápida, siempre que su valor no exceda los $5,000 americanos. Exportación de muestras sin valor comercial. De acuerdo con el artículo 395, esta modalidad se refiere a las mercancías declaradas como muestras cuyo valor default no supera el monto definido por la autoridad aduanera, destinadas a promoción comercial sin fines de venta directa. Exportaciones temporales realizadas por viajeros. Según el artículo 398, esta modalidad permite a los viajeros sacar mercancías nacionales o nacionalizadas con el propósito de reingresarlas al país en el mismo estado, sin pago de tributo. Exportación de menaje. El artículo 402 establece que esta modalidad aplica a los bienes de residentes que trasladan al exterior, permitiendo la exportación de su pertenencia personal bajo condiciones específicas. 10. Programas especiales de exportación. Finalmente, el artículo 404 regula los programas especiales de exportación, mediante cuales un comprador en el exterior adquiere insumos nacionales para que sean transformados en Colombia y posteriormente exportados como producto final. Para el proceso de importación, el proceso de información se divide en varias fases. Primero verificamos el metado para tener en cuenta la información para envío, ya sea fecha, lugar o otros datos para la importación de los documentos. Identificamos los datos de la mercancía para exportar, para conocer su partida arancelaria para llenar documentos. La documentación que se hace para el trámite en la exportación es la siguiente: documento de acredite de la operación que dio lugar en la exportación,
vistos buenos o autorizaciones cuando a ello ya hubiera lugar, mandato cuando actúe como declarante de una agencia o un apoderado, certificación de marcación física o electrónica pedida por la SUMI para los bienes sujetos al pago de impuestos al consumo, de que trata la Ley 223 de 1995. Estos documentos soporte solo será obligatorio una vez entre en producción la fase de SUNIR correspondiente a la obtención de información para cada industria, además de tener en cuenta lo de la manifiesto de carga y los documentos que se pide para el llenamiento de datos de la autoridad. Cabe aclarar obviamente que la presentación de los documentos se deben conservar por 5 años después de la fecha de presentación para reglamentar si se presenta el caso de verificación de algún inconveniente en la mercancía. El trámite de aduanero se presenta con los documentos mencionados anteriormente. Se presenta una solicitud a la DIAN para autorización de embarque. Deberán presentarse hasta la Dirección Seccional de Aduanas con jurisdicción en el lugar donde se encuentra la mercancía a través de los servicios informáticos electrónicos de la forma de condiciones que establezca la Unidad Especial de Impuestos y Aduanas Nacional. ¿Quiénes están obligados a exportar y su alcance en la obligación aduanera? En el régimen de exportación colombiano, el principal obligado a declarar es el declarante, quien puede ser el exportador directo o intermediario autorizado con una agencia de aduanas o apoderado. En caso de actuar mediante tercero, debe existir un mandato que respalde dicha presentación. El declarante es responsable de presentar la solicitud de autorización de embarque y posteriormente de exportación conforme a lo establecido en el artículo 347 que regula el trámite general de la exportación. Su responsabilidad no se limita a declarar, sino que incluye garantizar que la información suministrada sea veraz, completa y exacta, incorporando datos como su partida de arancelaria, el valor FOB, la cantidad del peso y el país destino. La omisión o inconsistencia de este estado puede generar rechazo de la solicitud según el artículo 350. Adicionalmente, el declarante debe conservar los documentos durante 5 años mencionados anteriormente, tal como lo establece el artículo 349, lo que permite a la autoridad aduanera ejercer control posterior. Finalmente, aunque interviene otro actor contra proveedores y intermediarios, la responsabilidad recae en el declarante, quien responde ante la DIAN por legalidad y exactitud de la operación de exportación. Algunos datos o conclusiones. El régimen de exportación constituye un elemento esencial para el desarrollo comercial, en tanto permite al Estado ejercer control sobre la salida de mercancía, garantizando la legalidad y transparencia de las operaciones. Asimismo, contribuye la seguridad jurídica de los actores involucrados y el cumplimiento de las disposiciones de aduaneras vigentes. En sentido, exportar no se limita al envío de productos al exterior, sino que implica el cumplimiento de un proceso técnico, documental, normativo que asegura la ejecución de la operación. Muchas gracias y esta es mi presentación.